Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros hoy por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris, que nos ha visitado brevemente antes de empezar. Hoy empieza el primero de dos programas que en principio dedicaremos a la mitología celta. Porque como ya hemos estado comentando, la mitología celta, como cualquier otra mitología, da para mucho y pues las vamos a ofrecer en monodosis. A modo de observación, antes de que continúes, contesto el comentario que nos hicieron el otro día a la imagen que colgamos para promocionar el programa de hoy, que decían que si solo dedicaríamos uno. Este es el primero de muchos, o sea, pero más adelante los haremos el resto, no os preocupéis. Así que bueno, ¿qué hablaremos hoy? Pues conoceremos de dónde provienen estos mitos, la historia precisamente de Irlanda, y bueno, conoceremos la historia que narran sobre estas islas y los seres que fueron llegando a ella. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Goodbye to my queen, to every light comes to my eyes. Irlanda, a diferencia de otras muchas regiones célticas de Europa, no fue conquistada por los romanos, lo que le permitió ser el último país donde perduraron las tradiciones y sobre todo la mitología celta en sí misma. Todas las fuentes que nos han llegado sobre la mitología celta irlandesa provienen, por desgracia, eso sí, de la literatura, por desgracia y por fortuna también, ¿no?, de la literatura medieval cristiana. Por un lado, por desgracia, porque todas las fuentes que nos han llegado son cristianizadas, como vamos a ver, y por un lado, por fortuna, porque si no, no sabríamos nada. Bueno, pues como estaba diciendo, todo lo que nos ha llegado es de la literatura medieval cristiana que se desarrolló precisamente en la isla. El cristianismo llegó a Irlanda el año 423 de la mano de San Patricio. De hecho, el día de San Patricio se celebra precisamente eso, la cristianización de Irlanda. Y mantuvo bastante independencia respecto a Roma, lo que le permitió que este tipo de literatura, la literatura más mitológica, este tipo de literatura más fantástica, pues perviviera a pesar de el cristianismo reinante. A modo de curiosidad, hubo muchas prácticas que se hacían en Irlanda que luego la misma Iglesia Católica clausuró precisamente porque la influencia druídica y la influencia bárdica pues aún hacía mella a los monjes, los cuerpos femeninos incluso. Ahí había una pervivencia pagana muy, muy fuerte. Y fue precisamente en los monasterios donde se adaptó la fonética gaélica a los caracteres latinos y se comenzaron a transcribir todas las viejas leyendas que ahora forman parte del corpus de la literatura irlandesa medieval. Esta literatura es normalmente dividida en 4 grandes temas o ciclos. Todo el programa de hoy va a ir precisamente sobre uno de los ciclos, ya lo vamos a hablar, pero digamos que esto es una manera de situarnos porque la literatura irlandesa es muy, muy, muy amplia. Y yo solo me he centrado en una, que es lo que consideramos el ciclo mitológico. Está el ciclo mitológico, el que yo haré referencia, luego está el ciclo histórico de los reyes, el ciclo de Ulster o de Cuchulainn, también mitológico en muchas partes, y el ciclo de Finn o de Ossian, que también tiene mitología. Todas estas historias fueron escritas a finales del siglo XI y siglo XII, e incluso nos llega algo del siglo XIV, XV y finales del siglo XV. En esas épocas ya habían desaparecido por completo, como ya he dicho, cualquier influencia druídica o bárdica que pudiese darse en los primeros monasterios, por lo que todos los mitos irlandeses ya estaban completamente cristianizados en parte y pues ya remitían incluso a origen. Las genealogías hacían referencia a los patriarcas bíblicos, a Grecia, cultura clásica. Vais a ver que la historia que hoy voy a contar sobre las invasiones de Irlanda tiene muchos matices cristianos, incluso de influencia clásica. Hoy, como ya he dicho, vamos a dedicar el programa completamente a la mitología irlandesa y vamos a centrarnos en el libro de las invasiones de Irlanda, también llamado el Leabhar Gabhala Érin. A modo de apunte, como siempre hago yo, pido perdón porque mi pronunciación en irlandés no es muy buena. La cerveza aún no me ha dado ese superpoder, ni ningún otro licor, así que espero que algún día poder leer bien el irlandés, pero mientras lo pronunciaré como se leería en castellano. Pues el Leabhar Gabhala Érin pertenece a los manuscritos que se reunieron bajo el llamado ciclo mitológico. Los entendidos en el tema dicen que es un manuscrito narrado con un lenguaje bastante sencillo y básicamente se trata de un texto, tanto en verso como en prosa, que narra a lo largo de 13 capítulos las 6 invasiones que en la antigüedad sufrió la isla de Irlanda. Vamos a comentar una a una las invasiones y vamos a así explicar
pues la historia mitológica de Irlanda. A medida que vayamos narrando, poco a poco iremos introduciendo cuentos ya pues precisamente dramatizados sobre estas invasiones. Lo que vamos a leer no es el libro de las invasiones, es una versión bastante más accesible y bastante más entendible, vamos a decirlo, no es la traducción directa del irlandés, pero la verdad es que son completamente fieles a lo que nos ha llegado de los mitos irlandeses. Empecemos con las invasiones, que no son pocas. Hablaremos de la primera invasión, que es cuando Ceasair, que es nieto de Noé, se le negó la entrada en el arca, reunió a 3 hombres y 50 mujeres, que tampoco pudieron entrar, y viajaron hasta Irlanda, una tierra prometida por unas profecías que uno de ellos había hecho. Tras su llegada, pues digamos que la historia cuenta que el exceso de mujeres los mató, y finalmente pues llegó el diluvio y todos murieron. Luego hubo otra segunda invasión, que esta es de Portolón, que era octavo en el linaje de Noé. Llegó a Irlanda desde Escitia, pasando por la península ibérica, más concretamente España, y en su tiempo se produce la anécdota, una curiosa anécdota, del primer adulterio y el primer crimen pasional conocidos en la isla. Y es que Dagnat, la mujer de este hombre, su mujer, sedujo precisamente a un esclavo. A ella se le perdonó la vida, pues alegó que actuó por necesidad, pues su marido no la atendía, pero el esclavo, por desgracia, murió. A modo de curiosidad, tenemos aquí el primer, no solo el primer crimen, sino también de alguna manera como el primer juicio, de alguna manera, el primer... Vamos a entendernos. Luego este pueblo pereció por culpa de una plaga que se desató a lo largo de una semana, cuando se debía celebrar la fiesta de Beltén, justamente la misma fecha en que llegaron a Irlanda. Luego nos vamos ya a la tercera invasión. Después de 30 años deshabitada, llegó a Irlanda Nemet, también procedente de Escitia. En Irlanda encontraron a los fomorés, que los fomorés son unos seres no humanos que se dice que tienen un enorme tamaño y del que nunca se cita su origen ni se considera su llegada como las otras invasiones. No, en ningún momento son una invasión más. Esto se debe básicamente a que los fomorés son los dioses más primitivos de Irlanda. Esto era la manera de cristianizarlos, decir que, bueno, estaban ahí. Pues los fomorés no dejan de ser como... si hacemos el símil con la mitología más clásica, la que conocemos más algunos, no dejan de ser los titanes de Irlanda. Bajo el reinado de Nemet hubo continuas batallas contra estos seres, los fomorés, y se construyeron las primeras fortalezas redondas. Tras vencer algunas batallas a los fomorés, Nemet murió por una plaga junto a muchos de los suyos. Los supervivientes, por desgracia, fueron sometidos por los fomorés, que les impusieron la entrega de 2/3 de sus cosechas y otros tantos de sus hijos en la noche de Samhain. Los descendientes de Nemet pidieron 3 años de tregua para el pago del impuesto, cosa que los fomorés no les gustó y se le negaron. Así que reunieron a todos los hombres posibles, más mercenarios y guerreros llegados desde Grecia, donde tenían familiares, que llegaron con druidas y animales venenosos. Primero, hubo una guerra entre los druidas de ambos bandos y en esta batalla perdieron los fomorés. Los druidas, traídos de Grecia, curioso sitio para traer druidas, pues digamos que eran más buenos que los fomorés. Los nemedios y sus aliados fueron venciendo todas las batallas hasta que llegaron a la isla de Tori, donde estaba la fortaleza de Conain, el jefe de los fomorés. Como nadie salía a presentar la batalla, les echaron los animales venenosos. Los fomorés que no murieron por ello salieron y fueron exterminados. Los griegos regresaron con el botín de guerra y los nemedios permanecieron en la isla, aunque no tardó en llegar una flota de fomorés que acudieron en la ayuda de Conain. Los nemedios, desprevenidos y agotados por la reciente guerra, pues fueron derrotados. Y ahí acaba la tercera invasión. Llega la cuarta invasión, que esta ya, pues aquí empezamos ya con el tema más mitológico en sí, que es que 200 años más tarde llegaron los Firbolg, descendientes de los nemedios que huyeron a Grecia, según esta historia, donde los griegos acabaron esclavizándolos. Allí tuvieron que encargarse de hacer fértil una tierra horrible para el cultivo, por lo que les dieron unos sacos de cuero para retirar las piedras. Pero fue con esos sacos más cuerda y madera que consiguieron construir unas embarcaciones con las que consiguieron huir y llegar a Irlanda. Los Firbolg llegaron a Irlanda y al parecer no tuvieron problema con los fomorés. Digamos que ellos se entendieron bastante bien. Fue con los Firbolg con los que se inició el nombramiento de reyes en Irlanda y establecieron la capital de la isla en Tara, y se dictaron las primeras leyes. Su rey más célebre fue Eochaid, que reinó durante 10 años, en los que se dice que ni se produjeron guerras ni tampoco hubo tormentas que arruinaran las cosechas. Y aquí llega la quinta invasión y la más interesante a mi parecer, que es la de los Tuatha de Danann.
Según se nos cuenta en el mito, otro de los nemedios huidos de Irlanda fue el originador del linaje de los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu, que produjeron la siguiente invasión. Los Tuatha de Danann eran unos seres poderosos que en Irlanda se enfrentaron tanto a los Firbolg como a los Fomorés, aunque también hubo tratos, hubo bodas, hubo cruces de sangre, hubo pactos de paz. De alguna manera, pues ahí hubo una convivencia entre estas tres razas. Cuando llegaron a Irlanda, los Tuatha de Danann, en el día de Beltane, a las costas de la actual Connemara, que entonces se llamaba Corcu Belgatán, quemaron sus naves provocando una gran humareda que se extendió durante 3 días y 3 noches. Otras leyendas, como la que ahora vamos a narrar, aseguran que sus naves llegaron volando por los aires envueltas en una nube mágica. Esta es una... Yo creo que incluso esta tendría quizás yo la considero que tiene un probable origen más antiguo, porque ya no llegan en barcos, vienen del cielo, no dejan de ser el pueblo pálido, el pueblo claro. Al Lugh siempre se le identifica con el sol. Yo creo que aquí se podría ver probablemente un origen más antiguo a esta leyenda. Los Tuatha de Danann eran dioses de la civilización que llegaron a Irlanda, en contraposición a los habitantes de la isla, que eran los Fomorés, que como ya he dicho eran de alguna manera los titanes, las fuerzas brutas de la naturaleza. En los manuscritos se habla de este pueblo en términos de semidioses que habían estudiado en las islas del norte, algunas mágicas islas del norte o misteriosas que no se saben ni cuáles eran, artes druídicas y magia. Los Tuatha de Danann procedían de 4 ciudades míticas donde estudiaron, según el manuscrito, ciencias ocultas, brujería, artes druídicas y habilidades mágicas. De cada una de las ciudades consiguieron un objeto especial hecho por un druida legendario. Estos objetos no eran otros que el candero de Dagda, la espada de Nuada, la lanza de Lugh y la Liafail, la piedra del destino de Tara. Bueno, pues a continuación, Baelia nos va a narrar el relato de la llegada de los Tuatha de Danann y de cómo empezó la primera batalla de Mac Tuaret, en la que los Tuatha de Danann vencieron a los Firbolg, aunque Nuada, el rey de los Tuatha, perdió su mano. Antes habíamos llegado nosotros, los Firbolg, a la isla de las Tierras Verdes, y antes aún los Nemedianos y los Parzolonianos, antes que estos, y asediándonos a todos durante todo el tiempo los Fomorianos, los gigantes monstruosos y terribles. Y mucho antes todavía, la tierra era distinta, pues el gran diluvio la había transformado por completo, le había cambiado el rostro, y el recuerdo de esos tiempos son oscuros para mí. Pero antes habíamos llegado nosotros, los Firbolg, a esta isla de Tierras Verdes, y yo los vi llegar, tan bellos y maravillosos como son, desde el promontorio desde donde vigilo las costas. Algunos dicen que vinieron por el norte, otros que de las islas más australes del mundo. Incluso he oído decir de boca de algunos de ellos mismos, cuando más tarde adquirí la confianza de poder oírlos, que habían vivido en las maravillosas ciudades de Findias, Gorias, Murias y Falias, donde aprendieron la cadencia de la poesía, los misterios de su magia, la dulzura de sus voces, y de donde trajeron los 4 tesoros inenarrables, la espada de Nuada, de cuyos golpes nadie puede sobrevivir, la terrible lanza de Lugh, el caldero de la abundancia de Dagda y la piedra de Fal, o piedra del destino. Lo cierto es que, desde mi promontorio de vigilancia, yo vi cómo descendieron desde lo alto, ocultos en una densa nube, y lenta y musicalmente tocaron las playas. Nadie se dio cuenta al principio, pero yo vi llegar a los Tuatha de Danann, el hermoso pueblo de la diosa Danu, los dioses de la luz. Y nadie se dio cuenta, pero aconteció el 1 de mayo, el día de Beltane, y supe, en ese mismo instante, que la isla cambiaría para siempre. Luego pasó todo lo demás. Vi cómo las diosas Bat y Macha, escondidas tras la niebla, por medio de los conocimientos druídicos, se extendieron sobre la región en forma de lluvias y chaparrones, e hicieron que el aire escupiera fuego y sangre sobre nosotros, los Firbolg, de modo que estuvimos obligados a protegernos durante 3 días y 3 noches. Mientras tanto, Morrigu sobrevolaba por los campos sobre nuestras cabezas e incitaba a los guerreros muertos a moverse al son de una danza espectral. Lo confieso, al principio el miedo nos paralizó, pero nosotros, los Firbolg, también teníamos druidas que, justo antes del final, detuvieron los encantamientos del pueblo de Danu con contramaleficios, y el aire se despejó de nuevo. Los Tuatha de Danann avanzaron hacia el oeste, hasta un lugar en Leinster que llamamos Llanura del Mar. Allí nos encontramos ambos ejércitos. Se decidió parlamentar, y cada ejército envió sendos representantes, que se acercaron el uno al otro con mucha incertidumbre, apenas asomando los ojos por el extremo de los escudos. Yo fui el representante de los Firbolg, mi pueblo. Entonces, cuando estuvimos cerca, mientras hablábamos,
Con maravilla en mis ojos vi esas espadas hermosas, livianas, delgadas, largas y puntiagudas de los guerreros de los Tuatha Dé Danann. Al final nos pusimos de acuerdo e intercambiamos las armas, de modo que cada bando pudiera examinarlas y dar una opinión sobre la fuerza de su oponente. Y para mi sorpresa, antes de separarnos, el enviado de los Tuatha Dé Danann nos ofreció la paz a nosotros, los Firbolg, y repartimos el país en 2 mitades exactamente iguales. Y nos separamos. Yo con la certeza de que admiraba a ese pueblo maravilloso y musical, y estoy seguro de que el otro, el embajador del pueblo de la diosa, se alejó considerando que nosotros, los Firbolg, no nos resistiríamos a su luz. Si damos a este pueblo la mitad de las tierras verdes, Sren, me dijo nuestro rey, cuando regresé con el recado de mi embajada, pronto pretenderán la otra mitad y serán dueños de toda la isla. Y nosotros, los Firbolg, no aceptamos la propuesta del pueblo de Danu. La gente de la diosa Danu, luego nos enteramos, se había impresionado mucho por lo que observaron de nuestras armas, pues nuestras lanzas son pesadas, gruesas y con el extremo redondeado, de verdad demasiado primitivas en comparación con las de ellos. Entonces ellos aseguraron una posición más ventajosa y arrimaron sus líneas frente al paso de Balgatán, que ofrecía un refugio en caso de derrota, allá en el extremo oeste de Conaud. Nosotros, los Firbolg, los seguíamos y acampamos cerca de la llanura de Nia, y volvimos a parlamentar. Y nuevamente, Ochaid me envió a mí como representante de los Firbolg, y Nuada, rey de los Tuatha Dé Danann, envió al mismo embajador para repetir los mismos ofrecimientos que antes. Una vez más, los Firbolg debemos rechazar la oferta, le dije con pena en mi voz. Entonces, amigo mío, ¿dices que los Firbolg intentan darnos batalla?, preguntó mi amigo, el enviado de Nuada. Debemos tener una tregua, respondí, según las instrucciones de otros jefes Firbolg, pues necesitamos tiempo para reparar nuestras armaduras, pulir nuestros cascos y afilar nuestras espadas. Además, debemos tener lanzas como las de ustedes, pero hechas por nosotros, y ustedes deberán tener lanzas como las nuestras, pero hechas por sus manos. Acordamos una tregua de 105 días, y en el solsticio de verano ambos ejércitos se encontraron. El pueblo de la diosa Danu apareció en una línea flamígera, blandiendo sus firmes escudos moteados y de bordes rojos. Opuestos a ellos, estábamos alineados nosotros, los Firbolg, destellantes y encendidos, con nuestras espadas y lanzas. La batalla comenzó como una especie de juego mortal, en el que los Tuatha Dé Danann nos derrotaron a nosotros, los Firbolg. Luego siguió otro parlamento para decidir cómo debía continuar la batalla, si debíamos luchar todos los días o solo el día por medio. Es más, Nuada obtuvo de Ochaid la seguridad de que siempre pelearíamos las batallas con el mismo número de guerreros para ambos bandos, aunque esto era muy desagradable para nuestro rey, pues los Firbolg teníamos grandes ventajas por el número de nuestro ejército. Entonces la guerra recomenzó con una serie de simples combates. Al final de cada día, los guerreros de ambos bandos regresábamos a los campamentos y nos refrescábamos con un buen baño de hierbas medicinales y curativas. Así la pelea continuó 4 días, con una terrible matanza de ambos lados. Hasta que en la última batalla, yo, Sren, que muchos me consideran un campeón entre los Firbolg, luché contra Nuada, rey de los dioses, en un combate singular. Su espada infalible silbaba en el aire, pero esquivaba sus golpes de una manera en que yo mismo me sorprendía. Y cada golpe que Nuada intentaba, yo lo evitaba con agilidad inusitada, pero su espada iba directo ora al corazón del compañero que estaba luchando a mi lado, ora al cráneo de otro, al otro lado. Debía de tener esa espada mortífera, pero todo intento de arrebatársela era imposible, y no creía prudente privarle de la vida a tan magnífico rey. Y así, en el menor descuido de Nuada, y con un terrible golpe, le arranqué su mano y la mitad de su escudo. Nuada se apoyó sobre su espada, desconcertado, y me miró. Entonces, ambos vimos que Ochaid fue menos afortunado que Nuada, pues mi amigo, el embajador de los guerreros de Danu, le arrebató la vida a nuestro rey en el mismo momento en que yo me cobraba la mano de Nuada. Los Firbolg, reducidos a 300 hombres, exigimos un combate singular hasta que todos los de un bando u otro fueran asesinados. Pero en cambio, los Tuatha Dé Danann nos ofrecieron la 5ª parte de la Isla Verde, cualquiera sea la provincia que eligiéramos. Aceptamos y elegimos Conaud, donde, no me pregunten cómo lo sé ahora, muchos siglos más tarde sus habitantes continuaron considerándose los descendientes de Sren, ese que soy y que ha visto llegar a los Tuatha Dé Danann y transformar para siempre el destino de esta isla. Bueno, pues muchas gracias por la narración. Y ahora pasamos una breve pausa musical y luego continuamos con las invasiones de Irlanda.
Y tras esta pausa musical volvemos con el libro de las invasiones de Irlanda y concretamente continuamos con la quinta invasión. Después de la batalla contra los Firbolg, en la que Nuada perdió su mano, llegó la batalla contra los Fomorés, también conocida como la segunda batalla de Mac Turet. Antes de que tuviese lugar esta batalla, ya se habían hecho intentos de aproximación entre ambos bandos, por medio de alianzas, matrimonios. Uno de ellos, por ejemplo, el hijo de Bres, hijo del rey Fomoré, y Elanta, mujer de los Tuatha, pues se casaron a ver si eso permitía algún tipo de alianza pacífica. Pero esto no fue bien porque permitieron que Bres gobernara en la isla, pero este les traicionó permitiendo la entrada del ejército que hasta entonces había estado preparando su padre, los Fomoré, en la isla de Tori. Pero gracias a que Goibniu, el maestro herrero de los Tuatha de Danann, fabricó una hermosa mano de plata, que el médico Dian Ket le puso en su sitio, dejándole una mano totalmente útil, pues Nuada pudo volver a gobernar y a decidir presentar batalla. Y la guerra estaba a punto de comenzar y todo parecía estar en contra de los civilizados Tuatha de Danann, si no fuese porque en ese mismo instante llegó Luke, que era hijo de un matrimonio mixto, mitad Fomoré por parte de madre y mitad Danann por parte de padre. Luke eligió el bando de los Tuatha de Danann y llegó a su morada asegurando que poseía todas las habilidades existentes. El mito de la llegada de Luke lo leímos la temporada pasada, no recuerdo mal, en el programa de los celtas. En el programa de los celtas, sí. O sea, os remito porque ahí leímos precisamente el mito de esta llegada. Bueno, pero recordaremos así un poco qué pasó, y es que Nuada le puso muchas pruebas a Luke y tras todas las demostraciones que Luke hizo, pues este decidió que Luke fuese el que capitaneara sus ejércitos en su nombre. Y con él fueron los siguientes. Con Luke a la batalla fueron Goibniu, el guerrero, capaz de rehacer todas las armas que se fuesen rompiendo, a Dian Ket, capaz de sanar a cualquier herido e incluso revivir a los muertos, siempre y cuando no los hayan decapitado. También acompañaban a Luke los mejores guerreros como Ogma y Morrigan, el druida Figgles, capaz de lanzar lluvias de fuego sobre el enemigo, varias brujas, que nunca van mal. Exactamente, que conseguirían que la naturaleza se volviera contra los Fomorés, y unos hechiceros que eran capaces de provocar al enemigo una terrible sed y al mismo tiempo impedirles orinar, secando de paso los 12 lagos y 12 ríos donde podrían aprovisionarse de agua. Finalmente, el bardo del rey, que con uno de sus versos haría que todos los Fomorés se sintieran totalmente avergonzados, se unió a la batalla. Y esta guerra empezó, y con ella se sucedieron los días terribles, entre que hubo matanzas por ambos lados, y entre los Fomoré destacaba uno, Valor, el abuelo de Luke, pues era poseedor de un ojo que mataba a todo aquel que lo mirara. Como era imposible acercarse a él, Luke le lanzó una piedra con su honda con tal fuerza que le salió por la parte trasera de la cabeza. La leyenda sobre esta batalla dice así. El más famoso y quizá más terrible de los fomorianos era Valor, de cuyo padre se dice que fue en Buinarech, es decir, un cabeza de vaca. Aunque Valor tenía 2 ojos, uno estaba siempre cerrado, pues era tan venenoso que mataba a cualquiera en que su mirada cayera. Esta cualidad maligna del ojo de Valor no era natural en él, sino que era el resultado de un accidente. Urgido por la curiosidad, una vez miró por la ventana de una casa donde los magos de su padre estaban preparando una poción mágica, y el humo venenoso que salía del caldero alcanzó su ojo y lo infectó con mucho de su propia naturaleza mortífera como para hacer desastres en otros. Ni Dios ni gigantes estaban exentos de su peligro, de modo que Valor solo podía vivir bajo la condición de que mantuviera su terrible ojo cerrado. En los días de batalla se lo ubicaba frente al enemigo, alzaba en el párpado de su ojo destructor con un gancho y su mirada marchitaba la vida de todo aquel que estuviera ante él. Y todo el mundo sabe que luchar contra los fomorianos es como golpear la cabeza de uno contra una roca, o sumergirla en el fuego, o poner una mano en el nido de una serpiente. Los fomorianos estaban dispuestos a dar una batalla sangrienta y pusieron sus ejércitos en línea. Los grandes guerreros de los Tuatha de Danann salieron para oponerse a ellos, excepto Luke. Un consejo de dioses había decidido que sus muchas habilidades hacían su vida demasiado valiosa para arriesgarlo en la batalla. Por lo tanto, lo habían dejado en la retaguardia, cuidado por 9 guerreros. Pero en el último momento Luke escapó y apareció ante el ejército y les dirigió un discurso patriótico. «Peleen con bravura», les dijo, «pues nuestra opresión no podrá durar más tiempo. Es preferible enfrentar la muerte que vivir pagando tributo». Con estas palabras que daban coraje, cabalgó alrededor de las filas, parado en las puntas de los pies para que todos los Tuatha de Danann lo vieran. Los fomorianos también lo vieron y se maravillaron. «Me parece un ser tan maravilloso», dijo Bres a sus druidas, «como si hoy el sol saliera por el oeste». «Sería mejor para nosotros si fuera así», dijo un druida. «¿Quién es entonces?», preguntó Bres. «Es el rostro radiante de Luke», dijeron los druidas.
Entonces los dos ejércitos cargaron uno sobre el otro con gran estrépito. Las lanzas golpearon contra los escudos y tan grande fue el griterío de los guerreros, el destrozo de los escudos, el ruido de las espadas, el traqueteo de los carcaj y el silbido de dardos y jabalinas, que parecía como si los truenos retumbaran por todos lados. Pelearon tan cerca que las cabezas, las manos y los pies de los de un bando tocaban las cabezas, las manos y los pies de los del otro, e hicieron brotar tanta sangre en el suelo que era muy difícil mantenerse de pie sin resbalarse. Tan dura y rápida y sangrienta y cruel fue esa batalla. Cayeron muchos grandes jefes de ambos lados. Okma mató a Indect, pero mientras tanto, Valor, de golpes poderosos, bramaba entre los dioses de la luz, y mató a Nuada, su rey, y a Macha, su esposa, una de las diosas de la guerra, y al final se encontró con Lu. El dios Sol desafió a su abuelo en idioma fomoriano. Valor lo oyó y se preparó para usar su ojo mortífero. «Levántenme el párpado», gritó a sus secuaces. «Levántenme el párpado, que debo ver a este charlatán que me habla». Los encargados levantaron el ojo del Valor con un gancho, y si la mirada del ojo hubiera quedado sobre Luke, ciertamente éste se hubiera perecido. Pero cuando el ojo estaba abierto por la mitad, Luke descubrió una Tatlum, una piedra mágica, y la lanzó directo al ojo de su abuelo. El Tatlum se hundió en el ojo de Valor y salió por detrás de la cabeza. El ojo cayó en el suelo debajo de Valor y destrozó a los fomorianos que estaban allí. La ceguera del ojo terrible del Valor torció la suerte de la lucha, pues los fomorianos se tambalearon, y Morrugu llegó e impartió coraje al pueblo de la diosa Danu con una canción que comenzaba: «Los reyes se levantarán de esta batalla». Entonces los Tuatha de Danann tomaron aire fresco y empujaron a los fomorianos hacia atrás, hasta el país bajo el mar, donde ellos viven. Así fue la batalla de Mactuiread, es decir, del llano de las torres de los fomorianos, o mejor conocida como la batalla de Moitura del Norte. En esta batalla murieron más fomorianos que la cantidad de estrellas del firmamento. Y finalmente, y tras la victoria de los Tuatha de Danann, estos permanecieron en la isla durante 179 años hasta que llegó el último pueblo invasor. Y aquí nos vamos a la sexta invasión. Y es que, partiendo otra vez desde Scythia, la tribu de los Goideles llegó a la península ibérica al mando de Brad, donde allí combatieron contra los Toisona, los Bakra y los Longbardite. Brad, de los Goideles, tuvo un hijo, Breogan, al que a modo de curiosidad se le cita en el himno de Galicia. Este hijo de Breogan venció a todas las tribus y las pacificó. Fundó la ciudad de Brigantia, la actual La Coruña, y el faro que ahora llamamos de Hércules, pues también se le atribuye a él. Breogan tuvo 10 hijos, uno de los cuales, Vile, le dio un nieto llamado Golan, que fue educado en las artes guerreras y en todo tipo de sabiduría, según afirman los escritos. A la edad adulta, Golan partió hacia Scythia y allí recibió un recibimiento caluroso, pero tras diversas contiendas tuvo que partir. Tras su partida llegó a Egipto y permaneció allí 8 años. Entonces Golan decidió regresar a su auténtica tierra, Brigantia, actual Galicia. Pero al llegar Breogan, su abuelo había muerto, y las tribus sometidas se habían vuelto contra los Goideles. Golan reunió a los supervivientes que quedaban y organizó la venganza, resultando así vencedor en todas las batallas, por lo que recibió el nombre de Mil o Milet. De ahí que la última invasión sea la de los hijos de Mil. Fue entonces cuando, tras todos estos acontecimientos, It, otro de los hijos de Breogan, una noche de noviembre, vislumbró, de algún modo, una lejana isla y hasta ella se embarcó junto a algunos hombres. Esta isla que vio no era otra que Irlanda, que por aquel entonces se llamaba Inisealga, y estaba habitada nada más y nada menos que por los Tuatha de Danann. Se dice que estos ya estaban bastante alejados de las glorias de antaño y que ya se dedicaban a guerrear entre ellos. En la fortaleza de Ailec, en el actual condado de Donegal, It encontró a 3 reyes que discutían sobre cómo dividirse entre ellos la tierra de un rey ya difunto. It le recomendó que dejaran sus batallas y que compartieran aquella tierra tan rica. Los reyes, totalmente alterados, consideraron las palabras de It como una proposición de conquista por su parte, por lo que le tendieron una emboscada cuando regresó a su barco y lo dejaron mortalmente herido. Los hijos de Mil, al enterarse de este acto, decidieron tomarlo como una declaración de guerra y se dispusieron a invadir la isla. A la primavera siguiente partieron de Brigantia, y entre ellos se encontraba Amergin, un druida que tuvo un papel fundamental en los hechos que ocurrirían a partir de entonces. Llegaron a la isla en Beltane y los Tuatha de Danann se sintieron molestos por el ataque imprevisto, por lo que Amergin determinó con ellos que se alejarían con sus barcos a una distancia de 9 olas. Eso siempre me ha resultado curioso, todo hay que decir, que digan, hoy nos vais a invadir, ay, que nos habéis pillado por sorpresa. Dejadnos un tiempo para que nos preparemos. Espera que me peino. Sí, exactamente, me ha resultado muy curioso.
Pues una vez alejados esa distancia de 9 olas, los druidas de los danianos provocaron una tormenta mágica que dispersó a los barcos mar adentro. Pero entonces Amergin consiguió parar la tempestad invocando a Erin, el espíritu de la tierra de Irlanda, con quien ya se había comunicado con anterioridad. La oración pagana que Amergin usó para pedir ayuda es la siguiente. Invoco la tierra de Irlanda, muy bañada por el fértil mar. Fértil es la montaña plagada de frutas esparcidas por los húmedos bosques. Húmedos son sus ríos y cascadas. De cascadas es el lago de profundas pozas. Profundo es el pozo de la colina. Un pozo de tribus es la asamblea. Una asamblea de reyes es Tara. Tara es la colina de las tribus. Las tribus de los hijos de Mil. Y a propósito de Amergin, procederemos ahora a la lectura de la canción que este recitó cuando estaban llegando a la tierra de Irlanda y para animar precisamente a su flota. Procedemos. Durante el viaje, solo 2 perecieron. La mujer de Amergin murió durante el viaje y Aranón, hijo de Milé, cuando se estaban acercando a la costa, cayó al agua desde la punta del mástil, donde había subido para ver mejor, y se ahogó. El resto llegó sano y salvo a las costas de la Isla Verde. Era el primer día de mayo, día de Beltane. El primero en tocar tierra fue Amergin de hermosas rodillas, el druida, quien descubrió, servido por su arte de la magia, el lugar exacto donde It había arribado antes que ellos. Y arrebatado por la belleza del paisaje y por los miles de presentimientos que le atravesaban el cuerpo, puso el pie derecho en el suelo y cantó. El viento soy que sopla sobre el mar, y una ola en el océano, y el murmullo del oleaje. Soy los 7 batallones y un poderoso toro, un águila soy, enhiesta en la roca, y un rayo de sol. Soy la más hermosa de las hierbas, soy un valiente jabalí en la tierra y un ágil salmón en el agua. Soy un lago en la llanura, y un artista agudo, un gigante campeón que blande su espada, y como un dios, quien puede cambiar de forma. ¿Qué dirección tomaremos ahora? ¿En el valle tendremos el consejo o en la cima de una montaña? ¿Dónde nuestros hogares levantaremos? ¿Qué tierra es mejor que esta isla del crepúsculo? ¿Hacia dónde iremos para estar en paz y a salvo? ¿Hacia dónde iremos para estar en paz y a salvo? ¿Quién podrá encontrarte cristalinas surgientes de agua? ¿Quién podrá decirte la edad de la luna? ¿Quién llamará al pez que vive en las profundidades del mar y hacer que éste llegue al borde de la costa? ¿Quién podrá cambiar de formas las colinas y los cabos? ¿Quién, sino yo, podrá hacer todo esto? Yo soy un bardo vidente, por navegantes convocado. Blandiremos jabalinas para vengar errores nuestros. Presiento victoria, y así culmino mi canto de todas las cosas buenas. Y así culminó el canto de Amergin, el druida, su canto de todas las cosas buenas. Y finalmente, pues tras la batalla con los Tuatha de Danann, estos fueron derrotados y pasarían a vivir en el Shi. A continuación, ya por último, leeremos el final de los Tuatha de Danann y cómo fue su final en la tierra de Irlanda. Los hijos de Milé llegaron a Tara, la capital de Irlanda. MacQuill, MacTrek y MacGraine y todos los dioses de los Tuatha de Danann se encontraron con los milesios y parlamentaron. El pueblo de Danu se quejó de que los habían tomado por sorpresa, y los milesianos lo admitieron. Los Tuatha de Danann propusieron que los invasores dejaran la isla durante 3 días para que aquellos decidieran pelear por su reino o rendirse. Pero los milesios consideraron que, si abandonaban la isla, nunca volverían, pues el pueblo de Danu los mantendría fuera mediante encantamientos druídicos. Entonces los 3 altos reyes de los Tuatha de Danann propusieron poner el asunto bajo el arbitrio de Amergin, el mismo legislador de los milesios, con la única condición de que, si el druida daba un evidente juicio parcial a favor de su pueblo, moriría en el acto. Don preguntó a Amergin si podía aceptar este delicado deber, y el druida replicó que sí lo estaba, y este es el primer juicio pronunciado por los milesios en Irlanda. A los anteriores habitantes de estas tierras, por derecho sus posesiones les corresponden. Debemos entonces en el mar permanecer a la distancia de 9 olas verdes. Si esta tierra de nuevo fuéramos capaces de invadir, nuestro derecho será, con ellos, hacer batalla. Yo por derecho de batalla declaro para nosotros la tierra en la que nos encontramos habitando, mas prohíbo que cometamos injusticia con ellos, aunque la tierra que esta gente posee deseemos. Ambas partes consideraron justa la sentencia de Amergin. Los milesios se retiraron en sus barcos a la distancia prefijada, hasta que dieron la señal de ataque. Entonces los milesios doblaron sus remos, pero no podían avanzar mucho más allá, hasta que descubrieron que un fuerte viento soplaba hacia ellos desde la costa. Don olió magia en ese viento, magia de druidas. Inmediatamente Amergin hizo frente a ese viento, levantó su voz potente e invocó a la misma tierra de Erin. Invoco a la tierra de Erin, y al brillante, brillante mar, a la fértil colina yo imploro, y al valle boscoso también, y al río abundante, abundante de agua, yo imploro, y también al lago que rebalsa de peces.
El encantamiento tuvo su efecto. La tierra fue favorable y el viento druídico cesó. Pero Manán, el hijo del dios del mar y señor de los cabos, sacudió su manto mágico contra los milesios y les arrojó una tempestad desde las profundidades. Los barcos de los hijos de Milé se sacudieron sobre las grandes olas sin poder hacer nada, y muchos se hundieron con su tripulación. Don y sus hijos fueron algunos de los que perecieron, y así se cumplió la profecía de Erin. Al final, luego de batirse contra las costas, el resto de los milesios llegaron a las playas, y Amergin invocó la ayuda del mar, y así, tras reponer las fuerzas, los milesios marcharon sobre los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu. Solo pelearon 2 batallas en las que resultó vencido el pueblo de Danu. Los 3 altos reyes de Danu murieron enfrentados a los hijos de Milé. Pero los Tuatha de Danann son dioses, y en realidad no podían ser vencidos. Por eso, tras aceptar que los tiempos habían cambiado, y que ahora se aproximaba la era de los hombres, decidieron retirarse pacíficamente a los mundos intangibles de Macmel, o llanura de felicidad, el más allá de donde provenían. Algunos del pueblo de la diosa Danu se refugiaron en palacios subterráneos o submarinos, o se ocultaron en moradas especiales, y entonces adoptaron el nombre de Aed Shide, o habitantes del Shi, las moradas de los dioses y héroes a las que muy pocos humanos pudieron acceder. La tierra de promisión, la tierra de la eterna juventud, o Tirnanok, la isla de las manzanas, o Avalon, donde descansan los reyes. De esta manera, la isla de Erin quedó dividida en 2 dimensiones, la invisible, gobernada por los dioses de la luz, y la terrenal, por los descendientes de Milé. Y así se cuenta la historia de cómo los milesios ocuparon la isla de Erin y fueron los abuelos de los irlandeses. Muchas gracias, Baelia. Y tras toda la batalla, los hijos de Mil quedaron finalmente gobernados por los hermanos Eremon y Everfin, que no lograron ponerse de acuerdo y se dividieron al personal y a la isla. Quedó el norte para el primero, Eremon, y el sur para el segundo. Tras un año de paz, los hermanos se enfrentaron y finalmente Eremon reinó solo en Irlanda. Se dice que el linaje de los milesios se mantuvo en Ulster durante 900 años. Bueno, y hasta aquí ha llegado lo que es el ciclo... El ciclo mitológico, el libro de las invasiones. Hemos visto un poquito de la cosmología irlandesa, qué sucedió con todas estas invasiones, los dioses, primero los fomareros, los más primitivos, luego los Tuatha de Danann, los dioses de la civilización, y finalmente pues los Milé, que no dejan de ser los humanos, los irlandeses propiamente dichos. Bueno, pues como ya hemos dicho, ¿no? Es gracias a los monjes cristianos que realmente nos han llegado estos mitos, y la cristianización pues se ve mucho precisamente en el hecho que Baelia me va a recordar la palabra ebemerismo. Ebemerismo es el hecho de convertir un dios en un rey, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, de hecho es curioso porque en los registros históricos sí pasa esto al traspasar las mitologías a las crónicas, por decirlo en un formato de crónica cristiana, cuando se empezaba a buscar sobre los orígenes de los pueblos, etcétera, los dioses quedan automáticamente convertidos en humanos, pero no pueden humanizar de cualquier manera. Entonces pasan a ser normalmente nobleza. Entonces es curioso como también en el ámbito del folclore, de los cuentos de hadas, etcétera, muchas figuras que antes son dioses o divinidades o entidades poderosas, a la hora de hacer el paso de la mitología al folclore se convierten precisamente en eso. En reyes, reyes, reinas, princesas, etcétera, ¿no? Y sí, y el fenómeno este de convertir a una criatura mitológica en un dios se llama ebemerismo. Exactamente. Bueno, pues nada, esperemos que nuestro programa precisamente dedicado a Irlanda os haya gustado. Y ahora pasamos a nuestra sección de agenda, en la que no tenemos mucha agenda que comentar, pero sí que vamos a comentar un tema que vamos a contaros sobre la primera jornada de Encrucijada Pagana. Pasamos a agenda. Bueno, pues como ya se ha hablado aquí unas cuantas veces, el día 15 de noviembre tenemos la primera jornada de Encrucijada Pagana. Está organizada de manera que hay algunas conferencias y algunos talleres. Es gratuita y no hay mucho más. Lo que pasa es que esta semana nos habéis hecho sentir un poco como si fuéramos Iker Jiménez y Carmen Porter, sí. Porque pues nos escribían varias personas indicando que habían hablado con el centro cívico y que solo había 40 plazas disponibles, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos estado en otros eventos del mismo tipo, así, gratuitos y tal,
nos parecía un aforo bastante correcto, ¿no? De hecho, nos sorprende que haya tenido tanta respuesta, nos gusta también. Y lo que hemos hecho para que, pues porque el miedo que había un poco en el ambiente era que alguien llegara desde lejos y hiciera un viaje y no pudiera entrar al final, bueno, pues esto ¿qué hacemos? Os estamos pidiendo que si queréis asistir a las jornadas, ya sea de mañana, de tarde o el día entero, pues que nos escribáis por favor un correo electrónico a encrucijadapagan@gmail.com para que podáis reservar la plaza. Entonces nosotros ya tenemos las listas, si os apuntamos allí y si decís que venís, bueno, pues os reservamos esta plaza y tranquilos que nadie que tenga la plaza reservada se va a encontrar, por así decirlo, sin poder entrar, ¿no? Y también hay que decir que no temáis, que podéis apuntaros todo lo que queráis porque ya también hemos hablado con el centro y en caso de que fuese necesario, si es posible, ampliaremos la sala. A ver, si venís 200, cosa que dudo, pues entonces ya haremos una segunda jornada dentro de unos meses o el año que viene, pero que en principio, bueno, la cosa está bien, estamos contentos porque ha habido mucha respuesta y bueno, vamos contestando también cuando tenemos ratitos porque estas semanas tenemos mucho trabajo, tanto Carlos como yo, pero bueno, que está bajo control, que nadie se preocupe, que no pasa nada. Tampoco que no os esperéis un festival, no sé. Yo digo una cosa, y ahora ya hablo desde la propia experiencia, las conferencias que se van a hacer son gente que sabe mucho del tema. Tanto, ya yo creo que si no conocéis a Diego García, pues es una buena oportunidad de conocerle, es un chico que sabe un montón. Lo mismo puedo hablar de Mateo y lo mismo de Lidia, nuestra compañera, de Vanessa, de Baelia. Todos son gente que domina el tema y oye, la verdad, indiferentes no os vais a quedar porque vais a aprender. Es una cosa que también no esperéis nada festivo, no voy a disfrazarme de nada. Aunque yo trabaje disfrazándome, queridos oyentes, lo admito, yo trabajo disfrazándome de cosas. Yo en la conferencia no me disfrazo, iré de persona y no. Tal vez ese sea tu disfraz. Sí, quizás es mi disfraz exactamente y en el fondo pues soy alguien... Sí, un fomoré. Sí, un fomoré. No, pero bueno, pues eso, que es más que nada juntarnos y hacer lo que hacemos en la radio, los talleres y tal. También otra duda que había en el aire, porque dijimos que por favor nos digáis a qué talleres queréis venir para el material, pero el material sigue siendo gratuito, simplemente nosotros vamos a irlo a buscar esta semana y pues tenemos que saber las cantidades a comprar. A ver, si ya nos decís directamente, yo quiero solo mañana o solo tarde o quiero ir todo el día, ya contamos que participaréis en los talleres, si no especificáis nada. Y bueno, y aparte de esto, pues nada, deciros que os esperamos el día 15 con una sonrisa de oreja a oreja. Que si venís con un acompañante, por favor, también, eso, lo comentéis en el mail para que pues, vamos tachando, nos demos los números ahí. Exactamente. Y yo creo que sobre este tema ya está. Y ya está. No hay mucho más. No hay mucho más que decir, nada, sencillamente que os esperamos el día 15, que una sonrisa de oreja a oreja, como ya he dicho. Que vengáis con ánimos de pasar un buen día, de aprender, de conocer paganos y de conocer pues también gente interesada. Y como no, pues nada, nos vemos el día 15 cara a cara, que siempre es mucho más interesante. Y ahora, queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Y queridos oyentes, aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y la semana que viene volvemos con mitología celta, pero esta vez nos vamos a la parte continental, más concretamente Francia, pues toda la parte de Gales, bueno, todo lo que no es Irlanda, básicamente. Y el celtismo fuera de Irlanda. Exactamente, bueno. A modo de curiosidad hablaremos un poquito de mitología, entre comillas, de Francia e incluso de la propia Hispania, de lo poquito, muy poquito o casi nada que nos ha quedado, que es muy nulo, pero bueno, vamos a comentarlo porque no nos ha quedado nada. Qué correspondencias encontramos con otros dioses de Europa, de Irlanda mismo. Y bueno, va a ser un programa interesante porque vamos a conocer un poquito más los dioses celtas que, aunque no lo parezca, son bastante desconocidos. Sí, yo creo que uno de los motivos que nos llevó a preparar estos programas, la idea de, oye, vamos a hablar de mitología celta, es porque, aunque el mundo celta, así entre comillas, es a lo mejor lo primero que uno cuando busca sobre paganismo encuentra, aparte de Roma, ¿no? Exactamente. Digamos, el celtismo es muy potente, ¿no? Sobre todo, pues todo el mundo le hace un eco ahí interior, ¿no? Una imaginería, una serie. Pero la mitología en sí
primero que es compleja, son mitologías complejas, son ciclos complejos. Los personajes muchas veces se toman de manera suelta, no hay pues a veces hay listas de dioses o de diosas, no se contextualizan, pero no está muy bien contextualizado. Entonces, pues obviamente hoy hemos hecho un programa sobre las invasiones, la semana que viene hablaremos un poquito más sobre el resto, ¿no? Todo lo que no es Irlanda, como ha dicho Carlos, pero tampoco es que el tema con la mitología celta lo vayamos a terminar en 2 programas, es imposible. Nos pasa un poco como nos pasó con los programas sobre los mitos germánicos, sobre los pueblos nórdicos. Vamos dando diferentes programas, luego mirad, que esté interesado en el tema, como tenemos las listas de programas, los podéis ir juntando, y la idea es que dar como varias capas de pintura. Das una capa de pintura, se seca y luego por encima otra. Encrucijada Pagana es como una Nespresso, vamos por cápsulas. Sí, claro, porque si no... Exactamente. Podemos estar de septiembre a mayo hablando de los celtas. Exactamente. Y, bueno, la idea es que podamos ir también cambiando un poquito de temas. Exactamente, que se agradece también para nosotros. Y bueno, desde Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas. Muchas gracias, Xavi. A Sardañola Radio por concedernos una segunda temporada. Y antes de irme quiero deciros, queridos oyentes, todas las conferencias que se van a hacer el día 15 van a ser grabadas y van a ser colgadas en el podcast Encrucijada Pagana. Si Eris lo permite. Si Eris lo permite, por efectivamente. Supuesto, aquí todos a pedir una petición colectiva a Eris para que las grabaciones se hagan bien. Vale, esto es cortesía de Sardañola Radio, a la que damos muchas gracias por cedernos el equipo y muchas gracias, Xavi, por ayudarnos a prepararlo. Vamos a dar las gracias también a la gente del Centre Cívic de Barceloneta. Exactamente. Porque se han portado en todo momento muy bien con nosotros. Son unos auténticos gentlemen y gentlewoman. Sí, y bueno, y como no, damos las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o en nuestro canal de YouTube, que ahora estoy volviendo a actualizar. Sí, tenemos actualizaciones pendientes, pero ahí van. Ahí van. Y bueno, pues eso, no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviaros vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la misma dirección de siempre, encrucijadapagana@gmail.com, que va a ser la última semana. No, ya está. Bueno, va. Si alguien nos envía algo para participar en el concurso, aprovecha el viaje. Como el sorteo es el 15, hasta el 14, si queréis enviar algo, entra, porque tampoco avisamos. ecologiapagana@gmail.com. Y bueno, pues esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 8 en Sardañola Radio. No, a las 8 no, a las 6. ¿Has dicho a las 8? A las 6. Estoy incubando algo y ya no lo puedo disimular más. Sí. Ya, pues eso, os esperamos a las 6 en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana. Nuestro peculiar cruce de caminos. Bajo el auspicio de Eris. Y va él incubando cosas. Hasta pronto. Date and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.